Ciao a tutti, benvenuti al corso de italiano. Hola a todos, bienvenidos al curso de italiano. En esta primera lección comenzaremos con el alfabeto. El alfabeto en español contiene 27 letras. En cambio, el italiano consta oficialmente de 21 letras. Ahora veremos cada una de ellas, su pronunciación y un ejemplo para que nos vayamos familiarizando con algunas palabras. La letra A se pronuncia como A. Por ejemplo, Arancha. En esta última columna les irá apareciendo el significado en español, que no lo diré para optimizar el tiempo. Entonces, Arancha, anello. La letra B se pronuncia como B en italiano. Por ejemplo, bambino, bicicletta. La letra C se pronuncia como C delante de la E y de la I. Por ejemplo, cento, cinema. Delante de las demás vocales se pronuncia como en español. Carota, colore, cuore. La letra D en italiano se pronuncia di. Por ejemplo, dito, dubbio. La letra E es también E en italiano. Por ejemplo, estate, helicóptero. La letra F en italiano se pronuncia con doble F. F, F. Por ejemplo, fiore, fumo. La letra G en italiano se pronuncia G. También, como en la letra C, la letra G en italiano se pronuncia como G ante E y ante I. Por ejemplo, giocattolo y delante de las demás vocales como en español. Por ejemplo, gabbiano. La letra H en italiano se pronuncia H. Por ejemplo, hotel, hábitat. Su pronunciación en las palabras es muda, como en español. La letra I es también I en italiano. Por ejemplo, isola, imbuto. La letra L es como que tuviéramos dos L, por tanto se pronuncia L. Para eso he puesto este guión y que no se lea como L, sino es L. Por ejemplo, labro y luna. La letra M también se pronuncia con doble consonante en italiano. M, M. Por ejemplo, mela, miele. La letra N también se pronuncia con un doble N. N, N. Por ejemplo, nuvola, natura. La letra O es también O en italiano. Por ejemplo, ombra, ospite. La letra P se pronuncia pi. Por ejemplo, pesce, paura. La letra Q es también Q en italiano. Generalmente se usa antes de la U y su pronunciación sería en las palabras questo o cual cosa. La letra R es también R en italiano. Por ejemplo, ragazzo y radice. La letra S igualmente con doble consonante. S, S. Sacro, sapore. La letra T en italiano es T. Por ejemplo, tartaruga, terra. La letra U es también U en italiano. Uva, uomo. La letra V se pronuncia V o V. Por ejemplo, viso, veloce. La letra Z en italiano se pronuncia como Z, Z. Es como agregar una
T o a veces una D cuando se pronuncia un poco más suave. Por ejemplo, zaino, zupa, o como la palabra más frecuente en la comida que es pizza, que agregamos como una T. Pizza, zaino, zupa. Ahora lo veremos todo el alfabeto de continuo y ustedes repitan después de mí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V o V y Z. Al inicio les dije que en el alfabeto italiano existen oficialmente 21 letras, pero a esas 21 letras también se le agregan otras que se conocen como letras extranjeras, letter straniere, justamente porque se usan en palabras de origen extranjero. Por ejemplo, la letra J en italiano se conoce como ilunga, o también se le llama iota, pero más comúnmente ilunga. Por ejemplo, jeep, jeans, que se pronuncia como se pronuncia también en español por ser de origen inglesa. La letra K en italiano se conoce como K. Por ejemplo, kiwi y koala. La letra W en italiano se llama W. Por ejemplo, Würstel, que es un tipo de salchicha. Con la W, solo decirles que cuando utilizamos el www, nosotros cuando estamos refiriéndonos a un sitio web, no vamos a decir www, sino que por facilidad se dice www, ¿no? www es www. La X en italiano se llama X. Por ejemplo, xilófono, xilófono. La letra Y o Y se llama Y y su pronunciación es como una I latina. Por ejemplo, yoga, yoga o yogurt, yogurt. Tenemos también estos sonidos, por ejemplo, la SSI, que en italiano se pronuncia shi, shi. Por ejemplo, sharpa o scimmia. También está la SCE, que se pronuncia como she, she. Por ejemplo, scendere, scelta. La GN sería la ñ. Por ejemplo, ragno, ragno y montaña, montaña. También tenemos la GL, que a veces puede resultar como una de las más difíciles de pronunciar. ¿Por qué? Pues delante de la letra I tiene una pronunciación que para facilitarlas yo diría que podemos hacer esto, decir figlio, separar las primeras tres y decir figlio. Foglia, foglia. Si lo decimos rápido en realidad suena figlio, foglia. Entonces esta sería meglio, meglio. Y esta, moglie, moglie. Así que no se pronuncia figlio, foglia, meglio, moglie, delante de la I. Tenemos algunas excepciones. Digamos, si está delante de la I, la GL, pero está al inicio, se pronuncia como en español, gli, glicerina, glicerina. O si después de la GLI sigue una consonante, también se pronuncia como gli, negligenza, negligenza.
o igual delante de las demás vocales también como gli, inglese, gladiatore. En italiano existen también lo que se conocen como consonantes dobles, consonanti doppie, que son muy importantes porque dependiendo si se pronuncian bien, si se pronuncian correctamente, puede cambiar su significado. Por ejemplo, tenemos la doble P, que si nosotros decimos copia con doble P, estoy diciendo pareja, pero si digo copia, es una copia, como en español. Copia, copia. La doble R, por ejemplo, carro, que es una carreta o carruaje. Y con una R, pues caro, que es querido o caro, algo caro. Torri, torres y tori, toros. La doble T, si yo digo note, es noches, pero si digo note, son notas. Note y note. Sete, que es el número 7, y sete, que es tener sed, o sete. Siempre con la doble T, si tengo fatto, con doble T es hecho. Y si es con una T, significa destino. Dita es empresa y dita, dedos. Dita y dita. Doble M, camino es un camino. Y con una M, camino es chimenea. Camino, camino. La doble N, cane es cañas o también es los cigarros en España. Y cane es perro. Pena es bolígrafo y pena es lo mismo que en español, pena. Pena y pena. Siempre con la doble N, sonno es sueño y sono es soy. Nonno es abuelo y nono, noveno. Doble S, casa significa caja y casa lo mismo que en español, casa. Osa es huesos y osa es atreverse. Y hasta aquí nuestra primera lección. Repásala cuantas veces creas necesario hasta que te aprendas todas las letras del alfabeto. Y nos veremos en la próxima lección. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ciao.